Hola hermanos y amigos, bueno, nuevamente nos encontramos en esta mañana para meditar en la palabra de Dios y el final del capítulo 19. La semana pasada habíamos analizado las bodas del Cordero que se encuentran en este capítulo y habíamos anexado el tribunal de Cristo para entender en alguna medida lo que pasa en los cielos durante la gran tribulación. Mientras acá en la tierra se desata el imperio del mal, en los cielos se realizan las bodas, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Y ahora vamos a introducirnos en la parte final de este capítulo, que es en alguna medida lo que yo siempre estaba esperando. Es decir, el gran día, como lo llama la palabra, el gran día del juicio de Dios. Pero previamente vamos a encomendarnos al Señor en oración. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú nos permites congregarnos en derredor de tu palabra para estudiarla y analizarla. Que la voz de ella sea una alerta a cada una de nuestras vidas, para que nosotros meditemos con relación a ti, cómo es nuestra vida, Señor, y de qué manera nos comportamos delante de tu trono. Bendícenos en la meditación, que tu palabra nos guíe, que el Espíritu Santo nos esclarezca. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En Apocalipsis capítulo 19, a partir del verso 10, dice así: Y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco que estaba sentado. El que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían, en caballos blancos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de su furor, y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su mulo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban en medio del cielo: venid, congregaos a la cena del gran Dios, y para que comáis las carnes de reyes y de capitanes, y carne de fuertes y carnes de caballo, y de los que todos están sentados sobre ellos, y carne de todos los libres, siervos pequeños y grandes. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, y con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego ardiendo en azufre, y los otros fueron muertos
con la espada que salía de su boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Muy bien, este es el final. Este es el gran día de Jehová Todopoderoso. Previamente a ello vamos a ver lo que ocurre. Primeramente el verso 10, solamente para aclarar. Aparentemente San Juan tuvo la visión del ángel, y en esa visión del ángel quiso adorar al ángel. Como siempre ocurre en la palabra, nadie permite que se lo adore, sino se lo adora solamente a Dios. Los ángeles nunca permitieron adoración, tampoco los apóstoles permitieron adoración. Muy bien. Y dice que cuando en la visión ve los cielos abiertos, y cuando se abre el cielo desciende unos que estaba sobre un caballo blanco. Y entonces lo describe. Y en esa descripción nosotros no podemos ver a otro que no sea ¿quién? El Señor Jesucristo. Y en esa descripción podemos ver algunos de los detalles, ¿no? El verso 11 dice: y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. Recuerden, el color blanco y el caballo blanco, señor de la victoria, el caballo vencedor. Y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero. Y entonces, fiel y verdadero, ¿a quién se refiere? Al Señor Jesucristo. Si recordemos, nosotros podemos encontrar, ¿no?, las referencias, ¿no? Por ejemplo, cuando se lo llama fiel, en el capítulo 3 de Apocalipsis, el verso 14, y aquí que se llama fiel, que es el testigo fiel, que es el Señor, ¿no? Y verdadero, ¿no? También lo encontramos en el Apocalipsis 3:7. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor cumple, cuando es fiel, significa que cumple sus promesas. ¿Y que sus promesas qué cosa? Son ciertas. Por eso habla de la verdad absoluta. La verdad absoluta está en Dios. En los hombres tenemos verdades relativas. Muy bien. El cual con justicia juzga y pelea. Y en la segunda venida, en gloria, esta se llama la segunda venida en gloria. La primera, podemos decir que la segunda venida, la primera parte fue el arrebatamiento. El Señor no desciende a la tierra, y no es que todo ojo le va a ver, sino solamente viene a arrebatar a la iglesia, ¿no?, a todos los que pusieron la fe en Él, para celebrar en el cielo, que habíamos dicho, la boda del Cordero, el tribunal de Cristo y la boda del Cordero. Durante esos 7 periodos que dura acá en la tierra la gran tribulación. Al final de la gran tribulación se va a producir lo que se repite en el 6º sello, en la 7ª trompeta y en la 6ª y 7ª copa. Sí, todos los hechos que ya hemos analizado ahora, podemos decir acá, en los sellos, en el 6º sello, en la trompeta y en la copa, es el epílogo. Lo que se repite allá se refiere a este hecho final. Y este hecho final de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria es el cumplimiento de numerosas profecías del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento está muy, muy aclarado el día poderoso de Jehová. Por lo cual, yo, como no sé manejar internet, no sé poner acá en el video los textos, lo imprimí para que ustedes ahora paren el video, anoten estos textos y los lean. Es muy importante que pierdan 10, 15, 20 minutos leyéndolo, para que puedan encontrar, para que vean la carga en la palabra que hay con respecto a los textos. Lo estoy poniendo ahí, a ver si queda clarito, lo voy a poner ahí. Y lo voy pasando despacito, para que todos lo puedan leer y anotar. Los que están subrayados son los más importantes de estos textos. Entonces, hay aquí, el Señor viene en gloria, ¿no? Y entonces
viene descendiendo y como dice allá en Zacarías, ¿no? Capítulo 14, ¿no? Hay una profecía muy interesante, ¿no? Zacarías, capítulo 14, en el verso 5, cuando el Señor desciende y va a poner su pie en el monte de las olivas. Ahí cerquita nomás está el valle de Megido, el valle de Armagedón, ¿no? En las montañas de Megido. Hay cerca, 60, 70 kilómetros está cerca, está todo muy cerca ahí. El Señor desciende, pone sus pies sobre el monte de las olivas y el monte se parte. Y se produce el gran terremoto. Y se produce que el sol se oscurece. Y se produce que no es ni de día ni de noche. Que se produce una tiniebla en todo el mundo. Y dice que, como dice San Mateo 24, como el relámpago que sale de occidente y se llega hasta el oriente. Así será la venida del Hijo del Hombre, que todo ojo le va a ver. Y hoy más que nunca, lo que ocurre en cualquier parte del mundo se puede ver en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? A través de la televisión, a través de todo tipo de estos medios audiovisuales que tenemos. Entonces, el Señor Jesucristo desciende sobre la tierra, ¿no? Y dice acá la palabra, y sus ojos eran como llama de fuego. Lo leímos allá al principio de todo, hace montones de meses, en el capítulo 1, ¿no? Y había en su cabeza, ¿qué cosa? Muchas coronas. Y estas coronas tienen que ver con ¿qué? Con que él viene como rey vencedor, como rey vencedor. Y entonces, y aparte dice que tenía sus ropas, estaban teñidas con sangre. ¿Qué sangre es esta? ¿La sangre del Calvario? No, pues ya la sangre del Calvario ya la derramó. Esta sangre iba a ser la que iba a derramar, la que se iba a derramar de todos sus enemigos. Recuerden, Él viene como un Dios para juzgar. Cristo viene para juzgar y para terminar con el imperio del mal desatado por Satanás, el anticristo y el falso profeta. Esta es la batalla final. Por eso es interesante. Vamos a leer algunos textos. No sé hasta dónde vamos a llegar, hermano, pero bueno. No tengo menos que leer algo, ¿no? Podemos leer en Joel, ¿no? Joel capítulo 2. Es el más interesante de todos. En Joel y Zacarías, el otro lo pueden leer. Van reiterando, ¿no? Lo que Dios ya dice en su palabra. En Joel capítulo 2. Oseas, Joel, Amós. Siempre me acuerdo de ese orden, ¿no? Dice en el capítulo 2. Toncad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad. Lean la sexta trompeta, el sexto sello, y la sexta y la séptima copa. Relatan lo mismo. El día de nube, de sombra, sobre los montes se derrama, como el alba, un pueblo grande y fuerte, que nunca, desde el siglo nunca fue semejante, ni después será de los años de generación en generación. Delante de él consumirá fuego, y tras él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás como el desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Es el ejército celestial que viene a hacer justicia. Su parecer como de caballos, como gente de a caballo, con estruendo, de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, con sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como fuerte pueblos aparejados para la batalla. Acá habla del ejército poderoso que tiene nuestro Señor, el ejército con todos sus ángeles. Delante temerán los pueblos,
pondránse mustio como semblante. Como valientes correrán los hombres de la guerra, subirán a las murallas. Bueno, y habla acá que cómo será esta batalla de victoria. Y si vamos a Zacarías, vamos a leer algunos, pero no puedo leerlos todos, porque si no, por supuesto, tenemos que dar una hora y tenemos exactamente 29 minutos. Muy bien, y si vamos a Zacarías capítulo 14, tienen la lista, ¿no? Pero, bueno, ya estoy acá en Mateo 24, leamos Mateo 24 también, justo lo tengo acá. Dice, porque como el relámpago, Mateo 24, 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Acá habla de la muerte, que también hace referencia, y en 19, ¿no? La gran cena es el banquete de toda la mortandad de los 200 millones de soldados. Y luego de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá nuevamente, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará sus ángeles con su voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo hasta el otro de los cielos. Muy bien, vamos ahora a Zacarías. En Zacarías, miren, habla infinidad de textos, con respecto a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero vamos a leer solamente algunos. 14.1 dice, y aquí el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de él. Nuevamente el día de Jehová. Todos los textos que yo les mostré en esta hoja son siempre hablando del día de Jehová, de un momento, de exactamente cuando Cristo va a descender, ese día para juzgar a todas las naciones y para preservar y bendecir a la nación de Israel. Muy bien. Y dice el verso 2, porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén. Recuerden, los 200 millones, el río Éufrates se secó, los 200 millones de los ejércitos, ¿no? Eso se encuentra en Apocalipsis 16:12 y Apocalipsis 9:16. Léanlo, 16:12 y 9:16 16:12 de Apocalipsis y 9:16 de Apocalipsis. Entonces los ejércitos se acercaron, el río se seca para que crucen, para que vengan del oriente. Están cercando Jerusalén. Y acá dice, porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y saqueada, y serán las casas, y forzadas las mujeres, y a la mitad de la ciudad, y a la mitad de la ciudad irá el cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Por supuesto, acá habla de que muchos van a sufrir de los judíos durante la gran tribulación. Y después dice, saldrá Jehová y peleará con aquella gente, como peleó el día de la batalla. Y afirmaráse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está frente a Jerusalén, a la parte del oriente, por medio de sí hacia el oriente, al monte de las olivas, se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Cristo desciende, el monte se parte, los ejércitos se enfrentan, terremoto, porque cuando se parte la montaña se produce un gran terremoto, ¿no? Que ya habíamos visto, ¿recuerdan? Muchas veces habíamos hablado de gran terremoto. Muy bien. Y entonces Cristo desciende y ahora volvamos ahora al 19, porque si no ya no nos va a llegar el tiempo. Lean los textos, porque miren, los textos son preciosos. Si ustedes se detienen un momento a leer los textos van a ver cuánta luz arroja y seguramente les saldrán preguntas y como siempre digo, hagan preguntas.
Muy bien, volvamos al 19. Y entonces, y el que estaba vestido con una ropa tenía esa, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, ¿vamos a dónde? A San Juan 1:1. En el principio estaba el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y ese Verbo que vivió y habitó, haciendo referencia a Cristo. Entonces acá está definido, el que viene en el caballo, ¿quién es? Cristo mismo. Y los ejércitos que están con él, que estaban en el cielo, le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y entonces Cristo viene con un ejército. ¿Y quiénes son ese ejército? Somos todos nosotros, todos aquellos que hemos puesto la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque si vamos al verso, en este mismo capítulo, en el verso del capítulo 19, el verso 8, ¿no? unos versículos para atrás, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio, brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Entonces los que vienen también con nuestro Señor en estos caballos blancos, en estos caballos vencidos, es un gran ejército en el cual están todos los hijos de Dios. Y si ustedes leen ahí los textos que hablan de lo mismo, ¿no es así? En Zacarías 14:5, un versículo más allá de lo que habíamos leído, ¿no? Habla del 14:5. En Colosenses capítulo 3, verso 4, y en Primera Tesalonicenses 3:13 habla de que Cristo viene con todos sus santos. No lo leo porque si no, ya nos quedan exactamente 8 minutos. Miren, pasó así el tiempo. Muy bien. Y entonces Cristo viene y dice el verso 15, de su espada hacer una espada aguda para herir con ella a la gente. Si vamos en capítulo 1 cuando hace la descripción de Cristo, que de su espada, desde su boca salía una espada aguda. Y él lo va a regir con vara de hierro. Esto después lo vamos a aplicar, este texto no se lo vi, lo regirá con vara de hierro, lo vamos a aplicar cuando hablamos del milenio. Y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. El lagar del vino se encuentra, recuerda, en el capítulo 14, si vamos hacia atrás un cachito, cuando habla, ¿no? de la séptima copa, ¿no? Dice que el Señor dice, y el lagar follado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta el freno de los caballos por 1600 estadios. ¿El lagar qué era? El lugar donde se pisaba el vino. Pero entonces acá el lagar de la ira de Dios significa ese lugar donde mueren todas las huestes diabólicas y todos los hombres impíos que pusieron su confianza en el anticristo, y entonces va a haber un gran derramamiento de sangre. Entonces, volvamos, ¿no? A el verso 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿y quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que viene ahora a tomar, ¿no? Viene ahora a tomar el reinado. Viene a cumplirse todo lo que estaba dicho al pueblo de Israel, que iba a venir el retoño de la vara de Isaí, la vara que reverdeció, es decir, que al final de los tiempos Dios iba a mandar al Mesías para restablecer a la nación de Israel. Claro, vino una primera vez y no se dieron cuenta que él venía a hacer un cambio espiritual para luego poder hacer un cambio material. Como siempre decimos, nosotros queremos ver un cambio hacia afuera. Primeramente tiene que generarse el cambio dentro nuestro. No podemos, ninguno de nosotros, tener una vida hacia afuera que muestre las cosas de Dios si primeramente no hubo en nosotros un cambio. El mismo que el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos lo conoceréis. Y entonces,
en su primera venida vino a cambiar el corazón de la humanidad y especialmente por el pueblo no se dio cuenta. Muy bien. Entonces, se produce ahora la gran batalla ahí en Armagedón, donde dice en Apocalipsis, ¿no? Capítulo 16, 12, ¿no es así? Y entonces se produce la gran batalla, son destruidos, por como dice el verso, para que como bueno, habla de esa gran cena, porque habla de la gran mortandad, recuerden, van a ser 200 millones de mortandad, como la gran cantidad de ejércitos, en esa destrucción total que va a haber. Dice el verso 19, y vi la bestia, y los reyes de la tierra, y sus ejércitos congregados para hacer la guerra contra el que estaba sentada sobre el caballo y contra su ejército. Acá se produce la confrontación. El día de Jehová. Lean los textos, por favor, se los pido, pues son preciosos ver cómo todo estaba ya predeterminado, revelado, ¿no? Y entonces el Señor dice que los va a matar, con la espada, con el poder de su voz, porque va a descender del cielo granizo, terremoto, fuego, el cielo se oscurece. Un panorama desolador ese día, terrible, que no solamente se va a dar ahí, sino que se va a dar también en todo el mundo, porque todo el mundo van a ver la venida en gloria de Cristo con todos los creyentes, con todos sus hijos, para establecer el reino milenial. Y ahí es vencido el falso profeta, junto con todos los reyes, son vencidos. Y entonces el falso profeta, como dice el verso 20, y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, los dos elementos, ¿no? La bestia es el anticristo, y el falso profeta, que había hecho señales delante de ella, verso 20, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. ¿Y eso qué es? Es el infierno mismo. Es el final de estos hombres, donde sus almas van a ser atormentadas para siempre. Y los otros muestran, el versículo 21, y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca de Cristo, del cual estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de sus carnes. Y acá entonces, este es el epílogo. El gran día de Jehová, la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo, que viene de los cielos. ¿A qué? A establecer el gobierno milenial. Los últimos minutos de la gran tribulación. Aquí termina la gran tribulación. Aquí termina. Porque es el falso profeta y el anticristo son lanzados al lago de fuego, al infierno mismo. Allí van a sufrir tormentos por la eternidad. Son muertos infinidad de ejércitos. Y los que queden ahora vivos, aquellos que quizás fueron marcados por la bestia, aquellos que se escondieron en las peñas por no dejarse marcar, aquellos niñitos que nacieron, todos estos, ahora al final, Cristo va a establecer su gobierno. Cuando pone su pie en el monte de las olivas, el monte se parte, vence a todos los ejércitos del anticristo. Él entra a Jerusalén y establece en Jerusalén el gobierno de Cristo. Y sobre esto vamos a hablar la semana que viene. Que el Señor nos ayude a entender. Hay muchas cosas más para decir, pero bueno, miren, no podemos, el tiempo, como dicen siempre, es tirano. Que el Señor nos bendiga. Pensemos en esto. Pensemos lo que dice Cristo. Cuando estas cosas comenzaren a hacerse, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Que el Señor nos bendiga. Preguntas y dudas las pueden hacer. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos. Los aprecio mucho.